Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, con este lindo paisaje de nuestro parque médico, situado a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas. Y aquí queremos que la gente disfrute de estos paisajes, de un sitio, un concepto diferente de consultorios, un concepto diferente de sitio de espera de la enfermedad en este parque médico, que ojalá ustedes den la oportunidad de conocer. Hoy estaremos, como de costumbre, llevando con ustedes diferentes temas de salud y de prevención, y vamos a estar hablando de un tema muy importante que es el dolor. El dolor se ha convertido en el principal motivo de consulta en el mundo, la principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Pero por lo que más consultan los pacientes es por el tema del dolor. Y en el tema del dolor hay muchas cosas, muchas personas están en ese manejo continuo de ciertos analgésicos que terminan haciendo efectos secundarios graves. Y hay muchas posibilidades terapéuticas para uno poderle ayudar al paciente. El manejo del dolor es muy amplio y queremos que todos ustedes conozcan estas ayudas terapéuticas. Y a propósito, no se dejen cambiar sus productos ni sus fórmulas. Así tengan exhibidas las fotos nuestras o lo que sea, si en un sitio de estos le cambian los productos, ya saben que puede estar pasando allí. Entonces en esos sitios no deben ni siquiera de comprar, para que ustedes no les cambien las fórmulas, porque detrás de cada medicamento hay un proceso de estudio, de investigación, de academia, y uno sabe por qué maneja ciertos productos en ciertas enfermedades, y cuando les dicen si este es mejor, se lo cambiamos por este más barato, en fin, lo que están haciendo es jugar con su salud, están jugando con la credibilidad, y eso no es honesto. Por lo tanto, es mejor que eviten estos sitios. Hoy estaremos compartiendo este espacio en compañía de profesionales de nuestro parque médico. Estaremos con Raúl Andrés, que ustedes lo han visto haciendo, conmigo quiropraxia, pero el manejo del dolor de la ciática, dolor de espaldas y tanto tipo de dolor, estaremos contándoles a ustedes esas otras ayudas terapéuticas importantes que existen después de nuestra píldora de optimismo y corte de comerciales. Ya regresamos. Donde quiera que se encuentren tu corazón y tu mente, al comienzo de una relación, allí es donde estarán al final. Lo que traigas a una relación en su comienzo es lo que tendrás que recoger cuando se termine. No puedes comenzar una relación con deshonestidad y engaño y esperar tener un final honesto. Si corres hacia una relación para escapar de otra, correrás hacia otra para escapar de esta. Si comienzas una relación con miedo, ira o angustia, es muy probable que encuentres más de lo mismo. Si comienzas una relación con tristeza, desesperación y dolor, ¿sabes qué? Lo vas a encontrar una y otra vez. Si no queremos más separaciones llenas de ira, amarguras y desagradables sorpresas, debemos comenzar nuestras relaciones con la abierta y amorosa honestidad que decimos desear. Si nunca sabemos quiénes somos ni cómo nos sentimos, lo mejor es que nos quedemos solos. Nos encontramos en el consultorio del doctor Raúl Andrés Londoño, en nuestro parque médico situado a media cuadra, la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, y vamos a hablar sobre el dolor, porque se ha convertido en un dolor de cabeza para los médicos y para el mismo paciente el manejo del dolor. Artritis, artrosis, fibromialgia, lupus, fiebre reumática, lo que llaman algunos reumatismo, en fin, la causa del dolor, pero también dolores odontológicos, dolores gastrointestinales y tantos procesos que se presentan como respuesta de nuestro organismo ante la inflamación. Es triste ver cómo muchos pacientes nos llegan con diagnósticos como: a usted
ya no se le puede hacer nada. Lo suyo ya no tiene tratamiento. Usted tiene que tomar esto el resto de la vida. Es que me cae mal. No, lo tiene que tomar. Yo he mostrado casos clínicos, en el caso de personas que toman medicamentos como para las neuralgias y de diabetes especialmente, y se les recomienda ciertos medicamentos que son a veces pesados o difíciles o tienen ciertas reacciones para los pacientes, y pese a no tolerarlos, casi que los obligan a tener que tomar este tipo de tratamientos. Pero para no entrar en discusión, lo que queremos es que ustedes conozcan que hay muchas posibilidades terapéuticas, que hay muchas cosas más después del vademecum, que los medicamentos son importantes, sí, que son necesarios, sí, pero que alivian todo, no. Muchos pacientes ya no responden, ya no toleran, ya se habituaron a ciertos medicamentos y ya no les sirven. Entonces ahí es donde uno dice, ¿y qué más hago? Voy a compartir este espacio con Javier Rodríguez y Raúl Andrés Londoño y vamos a hablar un poco del dolor y de las otras cosas que podemos utilizar complementarias. Javier, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor Rojas, muy buenos días y es muy placentero para mí estar hoy acá a hablar sobre un tema tan importante que es el dolor y lo que usted refería ahora. Es que ese paciente ya le han puesto una lápida, una tumba casi encima cuando lo están enmarcando en tomar una medicación de por vida, y ese paciente empieza a hacer otra serie de sintomatologías mostrando adversidades de ese medicamento que es de por vida. Eso se llama iatrogenia, haciendo unos síntomas, otras características distintas a esa enfermedad, pero su médico de su EPS lo ha encasillado y le ha dado como respuesta de por vida. Miren esa palabra, de por vida, no hay nada más que hacer. Y uno ve en ese tipo de pacientes que hay mucha integración en la parte que nosotros realizamos, donde podemos manejar su dolor, podemos manejar su inflamación, podemos manejar su alimentación, su tipo de vida, y muy importante es que la medicina se está basando sintomáticamente. Entonces el médico ve el síntoma de ese paciente, un paciente con una artritis reumatoidea, y le mandan este tipo de corticoides, entonces el paciente empieza a hacer una iatrogenia, a mostrar unos síntomas muy diferentes. Entonces, en vez de mejorar de su enfermedad, hace un empeoramiento, se va empantanando, se va encharcando ese cuerpo, toda esa matriz que tiene en su cuerpo. Entonces ahí es la importancia de lo que nosotros hacemos en el parque médico, de buscar otras soluciones, otras alternativas. Entonces ya no miramos a ese paciente desde el punto de vista sintomático, manejamos campos electromagnéticos, campos mentales, campos emocionales, donde podemos aplicar desde un láser, desde un plasma, desde una quiropraxia, desde una acupuntura, desde una terapia neural. Todos estos mecanismos nos van a ayudar, y desde luego, muy importante, la alimentación, muy importante la detoxificación de ese paciente, porque si uno recibe un paciente que viene con toda esta medicación de por vida y uno le hace una aplicación de láser, le hace una acupuntura y el paciente sigue comiendo carne, sigue comiendo azúcares, sigue tomando su leche, entonces ese paciente nunca va a haber reflejado nada. Ahora, la parte mental de ese paciente hay que trabajarla. Si nosotros no hacemos su parte emocional, no estamos haciendo nada, porque el paciente con una enfermedad crónica ya tiene una alteración emocional. Entrevistaba yo a una reconocida médica de Manizales, la doctora Damaris Valencia, y yo le decía, ¿y usted por qué se dedicó a hacer terapia neural y a hacer manejos complementarios como los que acaba de resumir muy bien el doctor Javier Rodríguez? Y me dijo, mi mamá empezó con un dolor crónico y de tomar tantos analgésicos hizo un sangrado gástrico, obviamente una gastritis. Entonces, esa paciente que llega por un dolor y se le inicia un tratamiento con este tipo de medicamentos tradicionales, lo que hizo fue adquirir otra enfermedad, y es el efecto secundario que uno no quisiera. Ella como médica dice, no, yo tengo que buscar otra cosa, y tuvo resultados maravillosos. No es que nosotros no utilicemos medicamentos, quiero dejar eso claro. Cuando el paciente necesita
su prednisolona, su metotrexate, su ácido fólico, cualquier medicamento muy bien manejado en la medicina interna, en la reumatología, obviamente que lo utilizamos. Pero cuando empezamos a complementar el uno con el otro, uno dice, ¿para qué lo dar tanta dosis si el dolor es menos? Entonces, por eso, todas las personas que trabajamos en este parque médico, profesionales de la salud, tenemos ese conocimiento del cuerpo, de la medicina, de la biofísica, de la biomédica, de la fisiología, para poder tener un criterio entre todos, en muchos casos, con casos difíciles, y decir cómo ir cuadrando el medicamento que usted está recibiendo para evitar efectos secundarios. Mencionaba Javier algo muy importante, y con Raúl Andrés ustedes han visto varios programas nuestros del manejo del dolor. En muchos casos, personas que trabajan y empiezan a hacer un dolor crónico por la mala posición, porque es que me levanté y cogí una caja y me quedó el dolor, o que me estaban jabonando en el baño y me quedó. Y la persona dice que yo sentí que algo se me desplazó, como que si hubiera hecho un machacamiento de un nervio porque se desplaza un hueso. Yo no conozco ningún medicamento, no existe, que enderece un hueso, que corrija una postura. Y ahí es donde empieza la manipulación con una terapia que es la quiropraxia. Y entonces ahí es donde uno dice, y quiero que Raúl nos cuente casos clínicos, que nos cuente cómo es ese procedimiento de esos manejos de dolor súbito a través de la manipulación, en estos casos, del sistema osteomuscular. Bueno, buenos días, doctor Rojas, doctor Javier, buenos días. Buenos días, Andrés. Y buenos días a los televidentes que nos están acompañando. Acá en el Parque Médico hemos tenido la oportunidad de acompañar a bastantes pacientes que vienen consultando por bastante dolor lumbar. Hemos tenido pacientes con cervicalgias severas, incluso hemos llegado a manejar y acompañar en el proceso de aparentes migrañas, ¿sí? Que no es más que un dolor irradiado por una cervicalgia, y se ha venido confundiendo con estos dolorcitos de cabeza con migraña. ¿Cuáles son los casos más comunes que hemos tenido? Aplastamiento de vértebras a nivel lumbar, entonces esos espacios intervertebrales disminuyen y generan lo que se llama un pinzamiento del nervio ciático. Cuando hay un pinzamiento del nervio ciático, entonces el dolor se irradia a nivel lumbar, lado izquierdo de la cadera, experimentamos ardor, aumento de la temperatura en la pierna, en algunos casos mucho más severos, pérdida de la marcha. Entonces lo que hacemos es, con quiropraxia, descontracturar primero, manipular y liberar esos espacios intervertebrales, propiciando un poco más de movilidad, o mejorar la elasticidad lumbodorsal. Y con acupuntura, con terapia de electroestimulación, con masaje como el twin, algunos puntos de digitopresión, podemos ayudar en el proceso de liberación del dolor. Bueno, yo quiero compartir con ustedes casos clínicos. Con nosotros trabaja una persona que está en nuestro corazón, es José, que se encarga de mantenernos todo muy bonito, a nosotros y a ustedes. Y esas personas que tienen que trabajar como él, con trabajos fuertes, pues generan ciertos dolores. José bien pueda pasar para acá. Y resulta que él dice, sí, tengo dolores lumbares, tengo ciertas patologías de dolor, y la gente dice, siéntate acá por favor, que vamos a hacer un caso clínico con usted. Entonces, que él nos cuente qué es el dolor, y vamos a hablar de una terapia hoy muy importante, logrando que está el doctor Javier también, para iniciar el manejo del dolor integral, que es la auriculoterapia. La auriculoterapia. Ustedes dirán, ¿desde la oreja? ¿Qué se puede hacer? Es una persona como muchos de ustedes, de sus esposos, que trabajan, que tienen que hacer esfuerzos, que tienen que responder en sus empresas y demás, y por muchas causas pueden hacer ciertos dolores. ¿Cuál es su síntoma? Dolor de cintura, mucho. Y a veces de pronto dolor de cabeza. Yo voy a hacer un ejercicio de lo que llaman terapia ocupacional. Bájese por favor, José. Mauricio, si me retira un poco la cámara para que podamos hacer eso. Si usted necesitara coger algo del piso, ¿cómo lo cogería? Bueno, ustedes vieron que él se agachó con las rodillas, no con la espalda. Trate de agacharse sin doblar las rodillas, que es lo que la gente hace generalmente. Hasta el piso, llega hasta el piso. Eso es el error. Eso. Mire que la gente muchas veces se para así.
se está agachando con la columna. Pero yo sé que muchas veces, porque lo he visto en su afán de correr y de estar pendiente de tantos médicos acá, él se ha agachado mal. Y eso genera cierto dolor. Ahora, siéntate acá, José, por favor. Estos programas son sin editar, yo trato de hacer los programas espontáneos, estamos haciendo un grabado, pero ahora yo quiero que el doctor Javier nos hable un poquito de la auriculoterapia, que además de servir para procesos estéticos, que vemos muchas personas bajando de peso, tienen un gran efecto terapéutico en el manejo del dolor. Bueno, vamos a hablar del aurículo, pero antes quería complementar algo que dijo Andrés sobre el manejo del dolor. Por ejemplo, en el caso que nos refiere José, que es un dolor lumbal, y él dice que también tiene ciertos dolores de cabeza. No olvidemos que hoy en día se habla de tensegridad. Muchas veces un dolor lumbal está ubicado en parte de un tobillo o parte de la región cervical. Entonces, siempre que trabajemos la zona lumbar, tenemos que trabajar la zona cervical, porque este músculo es un músculo entero y tiene unas aponeurosis, unas conexiones entre ellas. Entonces sería muy importante pues como complementar que a veces estos dolores lumbales siempre están reflejados a nivel cervical y el paciente refiere dolor de cabeza. La auriculoterapia, yo ya he hecho algunos programas con el doctor Rojas, es la aplicación o la implementación a nivel del oído que tenemos unos puntos reflejos de nuestro cuerpo. En el caso más común que se ha observado es que uno va por la calle y ve unos pacientes con una cantidad de parchecitos en la oreja. Entonces, la mayoría de ese tipo de pacientes están haciendo tratamientos adelgazantes. En esto hay que tener mucho cuidado, pero demasiado cuidado, porque hemos tenido en el consultorio pacientes que se han hecho tratamientos a nivel auricular y presentan luego trastornos tiroideos, trastornos renales y otro tipo de trastornos hormonales. Es muy importante saber que la oreja es el centro de mayor energía de nuestro cuerpo. Entonces, cualquier aplicación acá tiene que ser hecha por un profesional muy bien hecho. Yo me he encontrado en muchos seminarios y gente que hace un taller un fin de semana. Hay una compañía mexicana que se encarga de hacer unos talleres un fin de semana y se vienen y dicen que son auriculoterapistas. Esto hay que hacer un estudio concienzudo, algo muy bien hecho. Yo lo hice en la Universidad de Lyon en Francia, está plenamente certificado, lo ratificamos en la Universidad de Antioquia, en terapéuticas acupunturales. Entonces esto tiene que ser muy bien ubicado. Un puntico mal ubicado, digamos en la zona de metanefros, que es una zona de riñón, afecta el riñón. Entonces uno ve pacientes que llevan 8 y 15 días con un balín, con un soporte energético. Yo ahí ando con mucha reserva. Yo aplico generalmente un láser donde ponemos una emisión en un puntico específico, por decir algo. A este paciente le vamos a manejar el dolor. El dolor se sabe que se procesa a nivel talámico, pero el que da la respuesta del dolor es la corteza cerebral. Entonces, en él vamos a coger un puntico especial que se llama tálamo. Resulta que el tálamo es un órgano cerebral que se formó dentro del embrión. Entonces tenemos que saber en qué fase del embrión se formó el tálamo, porque está el tálamo en primera fase, en ectodermo, en mesodermo y en endodermo. Eso es un poquito complicado, pero tengo que saber en qué fase lo voy a atacar. Entonces, digamos, una persona le ponen un balincito en el tálamo, y hay 3 fases de tálamo, y le ponen en el que no es. Entonces, en vez de modularle el dolor, le va a hacer que ese dolor baje, pero persiste y persiste y persiste, y se vuelve crónico. Entonces, esto es un poquito que les voy a explicar. Ya he hecho otros programas. Vamos a explicar, por ejemplo, la emisión de láser para el dolor. Es un equipo láser alemán, y vamos a hacer por el tiempo, digamos, una ligera explicación de lo que se trabaja en el dolor, ¿cierto? Como lo decía el doctor Rojas, la auriculomedicina es para muchas enfermedades, porque esto trabaja el campo electromagnético. Digamos, si yo quiero tener este paciente tiene un dolor de rodilla, le puedo trabajar láser en la rodilla, plasma en la rodilla, terapia neural, pero si queremos hacer, digamos, un enfoque más alto del síntoma a nivel
electromagnético o a nivel emocional, me puedo venir a la oreja y en la oreja estimular ese punto reflejo. Digamos, nosotros tenemos la rodilla también en la oreja, ponemos un punto, va a su cerebro por 3 neuronas, una emisión de láser va al cerebro y cambia la información de ese dolor, de esa sintomatología. Entonces, lo que quiero explicarles es, digamos, para el dolor de este paciente que trabajamos. Entonces vamos a trabajar un programa que se llama Tálamo en tercera fase. El tálamo en tercera fase nos va a modificar el dolor, o sea, hace la regulación del dolor. Como el tálamo procesa el dolor, ese órgano cerebral que está allá, entonces lo vamos a dormir entre comillas, para que me entiendan, ¿cierto? Es una forma de explicarle a ustedes qué vamos a hacer con el tálamo. Entonces, esta máquina alemana la vamos a procesar en cierta intensidad de hertz que nos va a emitir. Entonces yo busco por la experiencia una fase que se llama tálamo en tercera fase. Entonces ¿yo qué hago? Yo con este dedo me guío y busco aquí una arteria, con se llama la temporal superficial. Entonces hay un sistema para ir uno muy a la fija que se llama el VAS, Sistema Vascular Autónomo. Cuando yo pongo el láser y está en el punto que es, la arteria generalmente está haciendo su contracción. Cuando ya se contrae un poquito más fuerte es un VAS positivo, quiere decir que el láser quedó en el punto exacto aplicado. Ahí la arteria me subió en este dedo y ahí estoy aplicando el láser. De acuerdo a la intensidad de ese paciente le puedo poner 10, 15, 20 segundos. Con José, como no es una persona que está tan afectada, le vamos a colocar 12 segundos y ahí estamos trabajando el tálamo en tercera fase. Raúl, muéstrame un poco que usted tiene allí también las ¿cómo se llama? Los balines, las chinchetas, que así como lo ha explicado el doctor, me destapa una por favor, Raúl Andrés, que es la técnica, es conocer la fisiología. Vamos a tenerla ahí un momentico para que nos hagan una toma, es muy pequeña, pero es conocer lo que explica Javier muy bien, que es la parte de la fisiología. Y entonces, quienes tengan la oportunidad de estar con la terapia, quien tenga el láser, que esto es última tecnología, pero explicamos muy bien lo que mencionaba ahora Javier, que es lo que ustedes ven en la calle, que Raúl utiliza también en los pacientes. Esto es muy difícil pues mostrarlo en pantalla. Aquí hay un balincito con con una pequeña agujita, que es la que uno coloca en ciertos sitios, conociendo muy bien la parte de la auriculoterapia, de la auriculomedicina. Tal vez no quede en pantalla, pero este es ubicar el punto, es saber eso que estaba mencionando Javier de la anatomofisiología. Él empezó explicando desde el embrión para uno poder tener ciertas respuestas. ¿Cada cuánto se hace este tipo de terapia en el caso de que la persona no pueda tener la chincheta o el balincito para tenerlo puesto? Ordinariamente nosotros trabajamos una sesión cada semana. Si el paciente tiene una patología demasiado crónica, se puede hacer 2 veces por semana. En lo personal, en lo que aprendimos con el doctor Noguier en Francia, el apoyo de los balines no lo dejamos más de 3 o 4 días, porque nosotros hacemos primero una emisión de láser que está haciendo una conducción muy fuerte y es casi prácticamente que pasa al cerebro por vía de 3 neuronas, es casi que de inmediato. Uno tiene pacientes de migraña y empieza a hacer la migraña y muchos de ustedes que están viendo y son fieles al tratamiento que hemos hecho, se han dado cuenta que desde la primera sesión ustedes salen con menos del 50% del dolor, porque el láser es muy modulador y va directamente al cerebro. Entonces, después de eso, yo me apoyo, a veces no me apoyo en la chincheta en la que vamos a dar, sino en un balín, en un metal, a veces de oro, un bañito de oro o un metal pesado. Entonces lo colocamos y lo mando a retirar entre 3 y 4 días de acuerdo a la patología.
Y se complementa ya con todas las otras terapias que usted habla ahora, quiropraxia y demás. Ya el dolor se empieza a modular, como lo estamos diciendo, con la alimentación, con la detoxificación, con la quiropraxia, con la terapia neural, con todo lo que tengamos que realizar. Y ese paciente, ojo, ese paciente tiene que hidratarse, porque un paciente que venga con dolor se está deshidratando. Y ese paciente también tiene que empezar a hacer ejercicio, porque es que es el peor error. Usted quédese quieto, no camine. Entonces una persona que tiene su dolor lumbar, le hacen y lo mandan para la casa. ¿Qué hace el músculo? El músculo se pega porque hay una información de dolor. Entonces el músculo se trata de anquilosar, de contraer para evitar el dolor. Pero si nosotros empezamos a hacer que este paciente lentamente vaya haciendo su ejercicio, él le va a doler desde luego, pero el músculo empieza a soltar, porque es que lo que produce generalmente el dolor es la porción nerviosa, pero el músculo usted relaja el músculo y el dolor empieza a desaparecer, Raúl. Entonces es maravilloso ver a esos pacientes cuando empiezan a hacer ejercicio y a la segunda o tercera terapia vienen y le dicen: doctor, yo me he mejorado mucho, pero es porque va acompañado de su complemento, que es su dieta, su alimentación, como lo hemos hablado muy bien, y su ejercicio, y desde luego la aplicación de todos los complementos que realizamos acá en el parque. Bueno, entonces, como el tema es de dolor, vamos a ir a este corte de comerciales para que ustedes se den cuenta las muchas otras ayudas que se pueden hacer en el caso del dolor crónico. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Continuamos con la historia clínica de un dolor crónico a nivel lumbar, pero puede ser un dolor crónico a nivel del codo, a nivel del hombro. De acuerdo a la historia clínica, se inicia una valoración y un procedimiento terapéutico. Como ya conocemos muy bien la historia de José, sabemos qué hace, en fin, estamos hablando ya directamente de la parte terapéutica. Raúl, hablamos ahora de la parte del aurículo. Hablemos un poco y ampliémoslo también con la parte de la acupuntura. Bueno, vamos a empezar primero definiendo algo bien especial. La auriculoterapia es una de las ramas de la medicina tradicional china, una de las vertientes de la acupuntura. En ese orden de ideas entendemos que la medicina tradicional china comprende al ser humano de una manera mucho más holística. Entonces, vamos a trabajar ahorita en la oreja derecha de José, porque él es un paciente masculino. En la medicina tradicional china argumentamos de que todo el factor masculino que hay en nuestro cuerpo se va a tratar desde el lado derecho, y de la misma manera todo se somatiza en el lado derecho, si es femenino en el lado izquierdo. Por eso en este caso con José estamos trabajando en la oreja derecha. Entonces vamos a ubicar unos puntos de interferencia sobre la oreja derecha de José. José nos va a mirar hacia el lado izquierdo, eso es, para poder exponer un poco esa oreja. Y lo que vamos a hacer es que vamos a continuar apoyando en el proceso con relación al dolor lumbar. Vamos a iniciar primero con unas agujitas de acupuntura y vamos a colocar sobre estos canales primarios, ¿sí?, que es la zona lumbar. Vamos a empezar colocando las agujitas para ayudar en el proceso de liberación de dolor. ¿Qué vamos a hacer con José? Vamos a aumentar la carga de energía yang hacia la zona lumbar. ¿Para qué? Para que esa energía... Mostremos qué es la aguja. Pero déjeme la cámara cerquita, perdóname, para que la cámara no la pueda enfocar mejor. Esta es una aguja de acupuntura, ¿sí? Tiene en la zona invasiva es una aguja muy fina, y en la cabeza es un poquito más gruesa, ya que podemos complementar con electroterapia. Podemos ayudarnos con unos TENS que transmiten ondas de baja frecuencia, o podemos utilizar ventosas, irradiar calor o irradiar frío, dependiendo de lo que necesitemos estabilizar dentro de esos puntos acupunturales. Ahí ya está ubicado el sitio donde se va, lo que hablábamos con Javier. Puntos, exactamente. Entonces vamos a ubicar unos puntos para ayudar a liberar el dolor que tiene José a nivel lumbar, desde la mirada de la acupuntura en la oreja o la auriculopuntura. Recuerden que el organismo son canales. Esto en medicina se llama
dermatomas, metámeras. Es decir, que el cerebro, su corteza cerebral, tiene mapa de cada partecita del cuerpo y tiene la médula espinal. Y la médula espinal sale por la columna con una cantidad de ramas que son los nervios. Es como las raíces de un árbol. Entonces se están buscando ciertos sitios que desde acá hacen las conexiones neurológicas y van a la corteza cerebral, donde están esos sitios en el caso del dolor a nivel de la espalda y a nivel lumbar. Entonces, de acuerdo a la historia clínica, que vuelvo y repito, ya conocemos la de José, porque antes de esto hay media hora de consulta clínica para poder saber qué tiene la persona y por dónde se le hace el tratamiento. Bueno, como estamos viendo aquí la oreja de José, hemos trabajado 4 puntos fundamentales. El punto que vemos acá en la parte superior es conocido como Shen Men, es el punto que nos abre el circuito o el flujo de energía hacia la oreja. ¿Sí? Esto es como tener un interruptor de energía o como tener en la casa el switch del bombillo. Cuando activamos el punto Shen Men, estamos habilitando el meridiano que nos va a amplificar el flujo de energía Yin o Yang hacia la oreja. Trabajamos sobre los puntos lumbales, son las 2 agujas que vemos cruzadas. Y estamos trabajando adicional a eso un punto ansiolítico. ¿Por qué? Porque el dolor está muy relacionado con la ansiedad. La capacidad que tenemos de tolerar y sobreponernos al dolor está relacionado con la ansiedad, porque empieza esa necesidad de querernos liberar del dolor, y entre más ansiosos estamos frente al dolor, el dolor aumenta mucho más. Entonces trabajamos esos puntos, sostenemos esas agujitas con el paciente cerca de unos 5 a 10 minutos y posteriormente vamos a reemplazarlas por unas chinchetas para que esa terapia de esas agujitas ahí colocadas pueda postergarse por unos 3 a 5 días aproximadamente, mientras volvemos y las cambiamos. Entonces vamos a proceder en este momento con José a retirar las agujitas y vamos a colocarle las chinchetas exactamente en esos mismos puntos. Y ahí es de pronto donde ahorita el doctor Rojas les comentaba que a veces vemos en la calle las personas con estos papelitos en la oreja. Ahorita vamos a ver la similitud. En este caso con José vamos a trabajar ese manejo de dolor lumbal, pero desde la auriculoterapia podemos manejar el control de peso, podemos manejar o amplificar el flujo de energía llana, hígado, riñón, tiroides, y podemos empezar a manejar toda una serie de condiciones a nivel de ciertos padecimientos que tenemos desde la auriculoterapia. Es tan antiguo el procedimiento de la acupuntura que cuando inició no existía el metal y lo hacían con espinas de peces. Pero se ha investigado mucho. Lo que pasa es que, perdónenme en el comentario, pero creemos que el mundo está acá en el occidente, pero el oriente, la India, China y todas esas regiones nos llevan muchos años de estudio, de investigación. El microscopio parte de la ciencia en 2 y se le da muchísima importancia más a la medicina después del microscopio, pero creo que caímos en un error, se nos olvidó la medicina ancestral, que es esta que estamos viendo y que tiene un gran apoyo. Inclusive, ustedes han visto programas acá de apiterapia con abejas. Hubo un gran investigador autodidacta que era Manuel J. Londoño con la parte de la ortiga, y ahora Raúl Andrés está realizando una terapia. Bueno, vamos a observar entonces ahora acá la oreja de José, ya vamos a contemplar las chinchetas puestas en sus lugares. Vamos a dar cuenta que están exactamente en los mismos puntos donde estamos colocando las agujas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a generar que esa carga de energía yin o yang empiece a equilibrarse. Lo que hacemos en la medicina tradicional china y lo que hacemos con la acupuntura propiamente es tratar o equilibrar los desequilibrios que generamos a nivel energético, que poco a poco nos van a afectar algún órgano. En el caso de José, obviamente estamos tratando ese dolorcito lumbal, entonces lo mismo, la primera chincheta está abriendo Shen Men, que es el canal de energía Yang hacia la oreja, los 2 puntos lumbales y nuevamente un ansiolítico para poder manejar un poquito de esa tensión mental frente al dolor. Como lo decía el doctor Javier ahorita, es muy importante cuando podemos orientar al paciente desde esa posición emocional y esa posición mental frente a cualquier enfermedad. Ya muchas veces en otros programas hemos hablado de la importancia que tiene
nuestros pensamientos, nuestra emoción frente a nuestras células. Nuestras células están escuchando constantemente lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces es muy importante que constantemente estemos reevaluando la forma en la que pensamos y sentimos frente a nosotros mismos. Eso es fundamental en todos estos procesos cuando queremos abarcar al ser humano de una manera mucho más holística. Ahora vamos a proceder entonces con José. Ya trabajamos este concepto desde la auriculoterapia en el manejo del dolor. Ahora vamos a pasar desde una parte mucho más manipulativa con la quiropraxia. Vamos a mirar qué está pasando con esa columna liber-lumbal. Vamos a liberar un poquito de contracturas que se pueden generar a nivel articular y nos apoyamos también con acupuntura en la misma zona lumbodorsal. Bueno, vamos a acomodar al paciente, porque es muy importante que todos ustedes entiendan algo. El manejo se hace integral. El paciente tiene muchas ayudas terapéuticas. El paciente, vuelvo y repito, no podemos seguirle negando la posibilidad terapéutica. Es que a usted no se le puede hacer nada. Tiene que tomar el tratamiento el resto de la vida. Y el paciente dice, pues que quiero buscar otra opción. Aquí simplemente en este espacio, como han pasado especialistas de todas las áreas, también les contamos que hay otro tipo de ayudas biológicas, sin ser este un programa de medicina alternativa ni de naturismo, nada. Este es un programa de medicina ortodoxa que está tratando de recuperar, de contar, de integrar todas las ayudas terapéuticas que existen para el manejo, en este caso, del dolor. Bueno, en algunos programas hemos visto que hemos trabajado en el suelo, ¿sí? Esta vez vamos a trabajar en camilla. Vamos a mostrar unas manipulaciones que se pueden hacer desde la camilla, que es desde la quiropraxia, desde una visión mucho más occidental, pero que igual nos estamos acompañando constantemente con algunos pacientes, ya que recibimos constantemente pacientes de todas las edades. A veces tenemos pacientes que no podemos llevar al suelo por algunas condiciones, algunos de salud, otros de edad, entonces podemos hacer la manipulación desde la camilla. ¿Qué vamos a hacer con José? Inicialmente vamos a liberar la tensión de la cadera y luego vamos a liberar la tensión lumbal, que es donde él tiene concentrado el dolor. Es muy frecuente que por las malas posiciones laborales, en fin, el sistema osteomuscular empieza a tener ciertos espasmos y esto genera dolor. Por lo tanto, esta manipulación lo que está haciendo es manejar de base el proceso patológico. Esto no lo hace un analgésico. Pues si estamos cansados de ver tantos pacientes con acetaminofén, con diclofenaco, con ibuprofeno, con todos estos medicamentos tradicionales, pero ellos no corrigen posturas, ellos son calmantes. Y a veces el paciente lo que está buscando es un curante. Y muchas veces con este mismo procedimiento el paciente sale adelante. Y si le hace a uno la ayuda del aurículo, es un complemento con la acupuntura y demás, fabuloso para este tipo de dolores. Vamos a procurar escuchar un poco lo que sucede acá con la columna en el momento de hacer este movimiento o este ajuste que se llama torsión supinal. Muy bien. Vamos a permitir que sea el mismo José el que nos cuente qué sintió en ese momento del ajuste, cómo sintió ese movimiento de esa espalda ahí. Me sonaron como los huesos, yo no sé, como los músculos, algo así. Suena como cuando la gente dice que se saca una yuca, pues, exacto. Eso es. Muy bien, José, nos vamos a voltear hacia este lado, vamos a girarnos de lado hacia acá. Perfecto. Esta rodilla, este pie lo vamos a apoyar acá, esta rodilla. Muy bien. Lo hace tan práctico que parece ser fácil, pero para hacer esto, obviamente hay una serie de posturas, de ciertos requisitos para poder manipular la columna. Es muy importante que aclaremos algo con la quiropraxia o con lo que mal hemos llamado ajustes. Y es que hoy en día en nuestro medio, en especial en los medios de ámbito deportivo, vemos mucho el escenario donde dicen, venga, yo lo ajusto, ¿sí? Al manipular la columna debemos de ser muy precavidos, siempre procurar estar en manos profesionales y bien capacitadas. ¿Qué sucede con esa manipulación? No toda columna tiene que traquear, como decimos vulgarmente, ¿sí? El libro más interesante para leer es El Cuerpo, y entendemos que
una presión moderada de la forma indicada, con la técnica indicada, genera el ajuste que la columna necesita. No es hacer y hacer fuerza, hacer presión hasta que la columna traquea o traquea, ¿sí? La columna está en una línea perfecta y en esos desajustes o en esos puntos de desviación la presión no tiene que ser muy fuerte para poder generar el ajuste. En este momento vamos a proceder con el ajuste lumbodorsal. Entonces lo que yo voy a hacer es ubicar vértebras lumbales, L4, L5, S1, y movilizar parte del cuerpo, y con el resto del antebrazo voy a movilizar la cadera. José va a inhalar profundo y al exhalar me relaja todo el cuerpo, afuera todo el aire. Muy bien. ¿Sentimos el ajustecito ahí? Perfecto, vamos a girar al otro lado. Ya que está en este sitio, Raúl, detrás de usted tiene un equipo que utiliza, y le he visto en varios pacientes, que son de estímulos de electricidad, porque sabemos que nuestro músculo es eléctrico. ¿De dónde sale la energía cuando usted toca a una persona y sale electricidad? ¿De dónde sale para mover todos nuestros órganos? Eso se llama la bomba de sodio-potasio, esa es la carga energética que tenemos. Ahí está al otro lado repitiendo la manera anterior. Y entonces uno puede hacer ciertos estímulos en el paciente para mejorar la parte muscular. Estoy hablando precisamente de este equipo, Raúl, que yo quiero que la gente conozca qué beneficios tiene y por qué lo utiliza en el paciente. Ok, lo que estamos viendo allí es un electroacupuntor. Lo que hace es trabajar con energía alterna. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces con este equipo? Lo que vamos a procurar es ubicar los puntos de interferencia, las zonas de dolor de José. Vamos a colocar, él tiene cerca de 6 a 12 funciones, donde podemos trabajar modulación de tono, hipertonía, podemos trabajar cuando hay distrofia muscular, atrofia muscular. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar esos puntos, ahorita en la espalda de José, en esa zona lumbal, y vamos a procurar o vamos a suministrarle unas ligeras cargas de corriente para poder ayudarle en el proceso de alivio del dolor. Siempre hay una historia clínica antes de un procedimiento para el manejo del dolor. Aquí vamos a utilizar una técnica tailandesa conocida como Kiko, que quiere decir pellizco, y lo que hacemos es generar una técnica de desmembramiento, un movimiento de desmembramiento, para ayudar a liberar toda esa tensión que se está generando a nivel lumbal. José va a tomar aire profundo, exhala. Exhala todo el aire afuera. Muy bien. Afuera. Muy bien. Exhala. Muy bien. Perfecto. En un tiempo aproximado de consulta de media hora o hasta más, se puede iniciar un procedimiento terapéutico. Y uno ve historias todos los días. Cuando a mí me llegan pacientes con dolores crónicos, que infortunadamente muchas personas buscan este tipo de terapias porque ya han sido manejados de muchas maneras, entonces uno les ofrece pues este tipo de terapias. Pero los resultados que uno ve son asombrosos porque son muy rápidos, son muy efectivos. Y el flujo de pacientes es muy grande porque, hombre, uno tiene la opción, o tomo ahí analgésicos, calmantes, o empiezo a buscar un tratamiento de base. Y esto es una gran ayuda. Y vuelvo, repito, estamos hablando de una técnica terapéutica milenaria que cada vez tiene más fuerza, y si han pasado tantos años, seguramente ya no van a pasar nunca se van a olvidar estos tratamientos porque tienen unos efectos supremamente positivos. Bueno, ¿qué estoy haciendo en este momento para iniciar el proceso de electroestimulación con José? Estamos ubicando las mismas zonas de interferencia que a veces trabajamos con la terapia neural. Son las mismas zonas de interferencia que se trabajan en la acupuntura china. Una de las cosas que vamos a ir como entendiendo es que de los 1600 puntos de estimulación de terapia neural o de interferencia con la terapia neural, 1400 corresponden a la acupuntura china.
Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Estamos trabajando los puntos de interferencia de la zona lumbar que nos están relacionando L1, L2, L3, L4, L5 y S1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a empezar con José a trabajar un poquito de electroestimulación para ayudarle a liberar el dolor y liberar la tensión muscular. Electro es de electricidad, pero a unas frecuencias muy bajas. Y mire, yo les quiero hacer algo, una explicación. Así como con un estímulo eléctrico de baja frecuencia, yo puedo estimular algo positivo cuando estoy expuesto a un computador todo el día, a una lámpara fluorescente, en sus sitios de trabajo, a todos estos campos electromagnéticos, que fue lo que escribimos en el libro Construye vida en tu hábitat, el buen vivir, un libro de contaminación electromagnética. Ustedes van a poder entender cómo una energía se puede convertir en algo positivo o negativo. ¿Por qué yo utilizo estas pulseras de cobre? Y la utilizamos acá todos los médicos, porque tiene un efecto positivo el cobre en el cuerpo para manejar esas frecuencias o esas ondas de contaminación electromagnética a las cuales nosotros estamos expuestos. Aquí estamos entonces con el equipo y ellos se han conectado al cuerpo, así como se conecta el equipo de electrocardiografía para hacer un estudio del corazón de electrocardiografía o de electroencefalografía. El electroencefalograma se hace un procedimiento muy parecido. Entonces, esta técnica, que para muchos médicos ortodoxos puede ser algo empírico, pues es la base del electrocardiograma, de la electromiografía, de la electroencefalografía, porque estamos midiendo y manejando los campos eléctricos del cuerpo. Ahí ya sean... Perdón, Raúl, que es muy importante que ustedes lo entiendan. Bueno, la función que estamos trabajando en este momento con el equipo es una función que nos va a permitir liberar dolor. El equipo tiene varias funciones, como les decía ahora. Una de ellas puede ser modulación del dolor, la otra es relajación del músculo. Podemos también manejar modulación del músculo cuando estamos recuperando a un paciente de una lesión deportiva. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes que llegan con problemas de menisco, problemas de ligamento. ¿Qué debemos hacer ahí? Fortalecer el músculo del cuádriceps. Entonces, configuramos la máquina en modulación de tono muscular para fortalecimiento y después de aplicar la acupuntura, después de ayudar con el masaje, con la quiropraxia, colocamos el equipo en esa función y fortalecemos músculos del cuádriceps. En este caso específico con José estamos trabajando toda la zona paralumbar o paravertebral y lo que estamos haciendo es a través de sus puntos de interferencia enviarle sus estímulos eléctricos para poder ayudarle a mejorar un poquito la condición de dolor. Aquí podemos ver la importancia de por qué la aguja tiene una cabeza mucho más gruesa y mucho más áspera la textura. Es porque nos permite que las pinzas del electroestimulador se agarren ahí para poder generar la transmisión de corriente. En otras ocasiones lo que hacemos es envolver algodón y lo que hacemos es encender con fuego ese algodón para poder que la aguja se caliente y nos le envíe temperatura al músculo. ¿Cuánto tiempo dura este procedimiento, Raúl Andrés? Un procedimiento completo es de la etapa de valoración, de mirar por qué está iniciando el dolor, cuál es el historial de ese dolor. Muchas veces son malos movimientos, levantamos peso, bueno, pueden ser cantidades, un trauma, un golpe. Desde el proceso de quiropraxia, masaje, las agujas perfectamente duran entre 20 minutos a 40, 45 minutos una terapia, dependiendo de qué tan extenso puede ser como el área a trabajar. ¿Y se repite los cuantos días? Estamos trabajando una sesión por semana y necesitamos aproximadamente unas 4 a 5 sesiones cuando tenemos condiciones mucho más delicadas como discopatías, cuando tenemos algunos conflictos con hernias discales, que tenemos que apoyarnos no solo desde la terapia manipulativa, sino que nos estamos apoyando también con la terapia de ozono, ¿sí? con el doctor Alonso Cárdenas, que es también nuestro compañero acá en el Parque Médico. Nos estamos acompañando con la terapia de ozono para ayudar también en el proceso con esas hernias discales y así no tener que recurrir a la cirugía. Quería con este programa hoy hacer un recuento y por lo menos darles a conocer a todos ustedes una y muchas ayudas terapéuticas que existen en el manejo del dolor crónico. En el caso de José, que tiene un problema lumbar, pero vuelvo y repito, estamos hablando de dolor generalizado. En el caso del osteomuscular, con unos resultados
muy importantes. En los otros tipos de dolores, tipos abdominales y demás, siempre nos apoyamos con ecografías, con tomografías, obviamente con la parte ortodoxa diagnóstica, exámenes de laboratorio. Vuelvo y repito, para que José esté acá y un paciente esté acá, ha existido una historia clínica muy completa, desde el ortodoxo, con todos los exámenes paraclínicos, imagenología y demás, evaluación de odontología neurofocal, y ya uno entrar en un proceso terapéutico. Yo sé que este tema genera muchas inquietudes, quiero que tengan presente estos teléfonos de el Parque Médico a media cuadra, la Iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, Risaralda. El teléfono es el 330-3975, teléfono del doctor Raúl Andrés Londoño, 330-3975 y el 330-7104. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor Rojas, muchas gracias a los televidentes, y pueden igual visitarnos a través de YouTube en el canal Sana que Sana Medicina del Alma, y allí vamos a encontrar muchas cosas que tienen que ver con posturas que podemos hacer en casa, posturas de yoga, de chikun, tratamientos con plantas, remedios muy caseros con los que nos podemos ayudar en casa a veces con un proceso de dolor muy fuerte, mientras podemos acudir ya a una terapia en manos más profesionales. Buenísima, no olviden pues en YouTube, Sana que Sana Medicina del Alma. Y ahí van a encontrar una página muy importante con ayudas terapéuticas que ustedes pueden hacer en sus casas, que ha elaborado Raúl Andrés Londoño para todos ustedes. Y también no olviden que este programa queda grabado en YouTube buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno para que tengan la oportunidad de estarlos revisando. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz noche.